Bien, iniciamos el espacio de entrevistas en este día viernes. Giovanni Trihuana nos acompaña, él es director nacional de Unidad Popular. Está aquí porque fue parte el día de ayer de un foro donde se analizó el tema, por ejemplo, de la consulta popular y la coyuntura política que vive actualmente el país. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. ¿Cómo analiza Unidad Popular todo este momento que se está viviendo con un vicepresidente sentenciado en primera instancia, porque todavía faltan 2 para ratificar o no la sentencia? Un expresidente de la República que todavía sigue expresando que todo esto es parte de un show político mediático y que denota cómo se ha metido la mano en la justicia, lo dice el expresidente de la República, y encamina una consulta popular que también ha sido cuestionado por el correísmo en el sentido de que tiene varios elementos de inconstitucionalidad y que otros, en cambio, es un saludo a la bandera que bien habrían podido definirse y desarrollarse a través de decretos por parte del mismo presidente de la República. ¿Cómo analiza usted esta coyuntura? Muy buenos días, un saludo al pueblo de Imbabura. Siempre es un gusto compartir con la gente tan cálida como es el pueblo imbabureño. Bueno, para Unidad Popular, la sentencia histórica que el día miércoles 13 tomó la Corte Nacional de Justicia al sentenciar como culpable a Jorge Glas Espinel constituye efectivamente una luz inicial. Se trata de que los corruptos sepan que no son intocables, que la impunidad va a llegar a su fin. El pueblo ecuatoriano, en las revelaciones en estos meses de que hemos conocido la magnitud de la corrupción, efectivamente, ahora vemos, la Comisión Cívica ha cuantificado que cada día se han llevado los corruptos $10 millones por 10 años. Un poco como decir, en 4 días se llevaron el equivalente al presupuesto de la Universidad Técnica del Norte, por ejemplo. En 15 días todo el presupuesto de la provincia de Imbabura. Y eso requiere efectivamente que el pueblo ecuatoriano se movilice, pida justicia, sanción a los corruptos y que se devuelvan estos fondos. Obviamente, se trata ahora de exigir que Jorge Glas Espinel sea procesado por los delitos mayores. El de asociación ilícita es un delito menor. Cohecho, peculado. Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, pero además por todos los casos, porque no solamente es Odebrecht, se trata también de Caminosca, se trata de Petroecuador, de Petrochina, ahí se habla de un perjuicio no menor a $2.500 millones, y deben darse paso efectivamente también a quién fue el jefe de la banda, precisamente Rafael Correa Delgado, que ahora, a vista de todo el pueblo ecuatoriano, se ha convertido en el gobierno más corrupto de la historia. Se argumenta, sin embargo, que no hay pruebas contundentes que hayan involucrado que realmente, por ejemplo, el vicepresidente Jorge Glas haya sido cabecilla, porque así de alguna manera se establece en este tema de asociación ilícita, de toda esta acción de corrupción con Odebrecht. No hay pruebas, según afirmaba el expresidente Rafael Correa, justo el día de la sentencia, y que eso denota que lamentablemente el proceso pasó de una acción judicial a una acción política. Bueno, siempre quienes son culpables lo negarán hasta el último. La Fiscalía ha tenido que presentar cerca de 82 pruebas, videos, cuentas, delaciones, y queda absolutamente claro que quien dirigía a los sectores estratégicos, quien lideró la expulsión primero y el retorno después de Odebrecht era Jorge Glas Espinel, con cantidades, etc. Pero adicionalmente, el expresidente no tiene la credibilidad. Ahora acaba de decir que si le comprueban que se ha llevado 20 centavos, se pegará un tiro. No, señor Correa, no queremos que usted se muera, queremos que responda al país y que vaya preso. Unidad Popular ha presentado algunas denuncias al expresidente Correa. Odebrecht, porque él fue el que negoció con Lula da Silva el retorno de esa empresa corrupta y corruptora. En el tema de Petrochina, porque es de puño y letra de Rafael Correa el decreto que ha permitido que, por ejemplo, le vendamos a Petrochina el barril de petróleo a $14 cuando el precio estaba en 75, en un millonario perjuicio de los fondos de los ecuatorianos. Le hemos presentado esta demanda porque Rafael Correa cometió el delito de tráfico de influencias al meterle la mano a la justicia. Él determinaba qué fiscal, qué juez, qué sentencia se iba a entregar contra la gente honesta que denunciaba la corrupción, como Clever Jiménez, Mary Zamora, los 10 de Luluncoto. Entonces,
el expresidente tendrá que tarde o temprano rendir cuentas. La consulta popular es una oportunidad que tenemos 13 millones de electores de tomar decisiones, de castigar a los corruptos y abrir un cauce democrático que tanto lo necesitamos. Varios sectores, sin embargo, están cuestionando que ante lo que ha pasado con, por ejemplo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, esta sentencia, hoy todo el mundo trata de embanderarse de lo que ha pasado en este proceso, cuando de manera concreta, por ejemplo, el único que presentó una acusación particular y estuvo inmerso en el proceso, sosteniendo esta acusación, inclusive en momentos tan complicados como, por ejemplo, cuando la Procuraduría pierde representación en el proceso legal por esta tardanza de 7 minutos, fue César Montúfar. Y claro, una vez que se da la sentencia a Jorge Glass, con todo lo que implicó a César Montúfar, avivar este proceso judicial de manera personal, hoy parece que todos han estado atrás de eso, pero nunca nadie tuvo la valentía o firmeza para impulsar este proceso de manera directa. Hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho César Montúfar y el conjunto de abogados, Zarango entre otros, pero es evidente que este clamor ha sido generalizado. Unidad Popular, el 4 de junio presentamos la primera denuncia contra Jorge Glass y pedimos que Rafael Correa sea vinculado. Nos hemos movilizado en innumerables ocasiones a la Fiscalía, no solamente en Quito, sino en el conjunto de ciudades del país. Fuimos a la Corte Constitucional a defender el tema de la consulta y, por supuesto, estuvimos en la Corte Nacional de Justicia para que con movilización popular no se vaya a torcer la justicia. La tarea de enfrentar la corrupción es una tarea de todo el pueblo ecuatoriano, es una tarea de las organizaciones sociales y populares, porque los perjudicados somos los 13 millones de ecuatorianos. Cada dólar, cada centavo que los corruptos se han llevado, es un dólar menos para educación, para salud, para fomento del trabajo, para resolver los problemas de la gente. En todo caso, nosotros pensamos efectivamente que se trata de, en la consulta popular, por ejemplo, aprobar de que los corruptos que han sido sentenciados nunca más vuelvan a ser funcionarios públicos, que las empresas corruptoras, como Odebrecht y otras, no vuelvan efectivamente a contratar con el Estado, para que además se devuelvan lo robado. Se trata también de desmontar todo el aparataje que permitió esta impunidad, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que hicieron tantas fechorías durante tanto tiempo en esa magnitud? Bueno, la respuesta es sencilla. Teníamos un gobierno que copó todos los poderes, los organismos de control, y teníamos a un contralor que cobraba y coimaba con las grandes empresas y que chantajeaba a los servidores públicos. Tenemos un procurador general del Estado que no solamente nos dejó en indefección con ese atraso de 7 minutos, sino que ha sido su comportamiento los últimos 10 años, porque él ha facilitado la firma de todos los contratos que hoy están cuestionados, además de que ha perdido todos los juicios que el Ecuador ha enfrentado por parte de las transnacionales como Oxy o Chevron. Un fiscal general del Estado como Galo Chiriboga, por ejemplo, que se dedicó durante 10 años a perseguir a la gente honesta, que criticaba, que denunciaba, que resistía, mientras encubría a los corruptos. No hay que olvidar que el caso de Odebrecht, que hoy está siendo juzgado, se hizo público a nivel internacional hace un año, el 16 de diciembre del 2016 en Brasil. Y el fiscal de ese entonces decía que no tiene peritos en portugués. Y durante meses no hizo absolutamente nada. Es decir, se trata entonces ahora en la consulta popular de echar abajo ese andamiaje, empezando por el Consejo de Participación Ciudadana y posteriormente evaluar a todos estos funcionarios y que el pueblo ejerza su deber constitucional de ser el primer fiscalizador del poder público. Sin embargo, por ejemplo, este gobierno, y me refiero ya al del presidente Lenín Moreno, también ha tenido tropiezos. Por ejemplo, estos audios filtrados por Eduardo Mangas, ese exsecretario de la presidencia, inclusive dejando en entredicho la real voluntad del actual gobierno en torno a generar procesos de diálogo, a generar cambios profundos, inclusive afectando un poco al tema de la consulta popular. ¿Cómo toman ustedes esto? Es decir, todavía... ¿O ustedes tienen una confianza de la gestión política del actual gobierno, de la transparencia, del compromiso del actual gobierno en torno a desmontar lo que heredó del anterior presidente? Nosotros partimos de una premisa: solo el pueblo salva al pueblo. El gobierno del presidente Moreno tiene algunos desafíos. A buena hora que ha recogido el clamor social de la consulta popular, pero hay muchos temas pendientes
en cuanto al económico, en cuanto a los derechos, en cuanto a políticas, en los cuales todavía no se ve cuál va a ser la línea de este gobierno. Al pueblo lo que le corresponde, al ejemplo que ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores o la CONAIE, es organizarse, movilizarse y exigir el cumplimiento de las ofertas de campaña. Nosotros vemos efectivamente que la lucha contra la corrupción no solamente debe englobar al anterior gobierno, que por cierto pasa a la historia como el más corrupto de todos los tiempos, sino que también hay que ver el tema, por ejemplo, ahora del exministro Espinel. Que también ya está con un proceso penal. Y porque no se trata solamente que renuncie, sino que tiene que responder por el perjuicio, en este caso, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue destituido por la Contraloría también el señor Richard Espinosa, el que quiso negarle el cobro de 2.800 millones al IES, y que le tiene al punto de la quiebra. Pero entonces Lenín Moreno, por ejemplo, su gobierno tiene que decirnos, no solamente que ya le aceptó la renuncia medio alegremente a Richard Espinosa, sino que cuándo el gobierno nacional va a cumplir, en qué cronograma, con esa deuda que tiene el Estado con los afiliados. Estamos hablando de jubilados, de trabajadores, de campesinos, en el caso de la seguridad social. En todo caso, nosotros vemos con alegría y optimismo que la sociedad ecuatoriana está reaccionando, quiere cambios y tiene el 4 de febrero una oportunidad de dar un sí contundente al futuro, al Ecuador. La posición de Unidad Popular a favor del sí también es un apoyo a la gestión política del presidente Lenín Moreno, porque parece que lo uno con lo otro no puede separarse. Nosotros le decimos sí a las 7 preguntas porque hemos sido actores, protagonistas y proponentes de la necesidad de que el pueblo tome las decisiones. En la lucha contra la corrupción hay un verdadero plebiscito entre la gente honesta, que somos la mayoría, frente a quienes defienden 10 años de corrupción galopante. Si en ese plano coinciden fuerzas políticas, incluido el gobierno, bueno, va en buena hora. Pero efectivamente no se trata de un apoyo al presidente de la República y menos de un cheque en blanco. Habrá ocasión, reitero, en temas como la fijación del salario mínimo, en temas como la apertura de nuevos cupos en las universidades, en el tema de cómo vamos a resolver el tema del desempleo, en los cuales estamos presentando propuestas y el gobierno debe dar respuestas. Ahora lo que se trata es de que todos los ecuatorianos que estamos en el combate a la corrupción sumemos fuerzas y llevemos a la victoria el sí en la consulta popular. Agradecemos al presidente Giovanni Tarihuana, él es presidente de Unidad Popular, presidente analizando la situación política en el país. Nos vamos a la primera pausa de Café Noticias, volvemos enseguida.